Hola a todos, aquí Rangu. Hoy os voy a enseñar cómo hago la pasta fresca casera. Quizás os preguntéis por qué estoy haciendo este vídeo. Básicamente hace unas semanas decidí hacer un poco de pasta casera, lo fui subiendo por Twitter y a la gente le gustó y me pidió que hiciese un vídeo al respecto, así que vamos allá, ¿por qué no? Los únicos ingredientes que necesitamos realmente para la que voy a hacer ahora, hay muchos tipos de pasta en el mundo, pero para la que vamos a hacer aquí son un poco de harina de cualquier tipo, ya sabéis, la típica, ¿no? De cualquier tipo, la típica vale. Un huevo, un pelín de sal, no lo tengo aquí ahora mismo, pero un poquito de sal. Y los instrumentos son un bol, un plato hondo, algo que sirva para batir un huevo y después un cuchillo, pero ya llegaremos a eso. Lo primero, cascar el huevo. A mí me gusta echarle la sal al propio huevo porque como es líquido, pues la disuelve y se queda más uniforme en la masa. No puedo batir con una sola mano sin sujetar el plato. Una vez tenemos el huevo con sal bien batido, simplemente se lo echamos a la harina. Os estaréis preguntando quizás medidas precisas, no os las puedo dar, cada huevo es distinto, distintas harinas a distintas temperaturas absorben de forma distinta. Esto es un huevo frito deconstruido, no es broma. Simplemente os diré que tiréis un poco a lo bajo con la harina, ¿vale? Porque siempre podéis añadir más con bastante facilidad, pero luego es más difícil rehidratar la masa si la hacéis demasiado seca para empezar. Pero en fin, ahora básicamente lo que tengo que hacer es terminar de echar bien el huevo aquí y empezar a amasar hasta conseguir algo bastante uniforme que no se pegue. Es importante que no se pegue. Voy a empezar a amasar aquí para que veáis el gustito que da. Es genial. Es mi parte favorita de empezar con las masas es esto, y mi parte menos favorita es el hecho de que se te pegan las manos. Pero bueno, le damos un ratito y no pasa nada. ¿Qué ocurre si os habéis pasado? Nah, podéis pillar otro huevo o podéis echar un poquito de agua para corregir, pero vamos, no deberíais tener mucho problema si tenéis hacia abajo. Cuando llegáis al punto en el que podéis manipular la masa con facilidad sin que se os pegue demasiado las manos ni nada, yo recomendaría empezar a amasarla en una encimera o algo por el estilo. Es mucho más fácil que hacerlo en el bol. Como decía, esta es una masa que nos beneficia si queda más bien tirando a seca, que no pegue nada. Incluso sobre sí misma. Hombre, un poquito mientras la estéis amasando y tal. Pero es bastante importante que no pegue sobre sí misma demasiado, porque por las técnicas que vamos a utilizar para cortarla después, si se pegase demasiado sobre sí misma, tendríamos un problema. Sin embargo, parece que ha salido bastante bien. He tenido suerte, no he tenido que cambiar básicamente nada. Así que ahora es cuestión de amasarla bien, con una sola mano no amaso nada bien, pero bueno, hay un montón de formas de amasar, podéis ir haciendo así para hacer un rollo, todavía se deshace porque aún está poco amasada, pero eso, podéis ir haciendo un churro, podéis irla apretando, podéis ir haciendo así y luego le dais la vuelta y lo volvéis a pillar, en fin, después de darle un rato veréis cómo cambia totalmente sus cualidades. Mirad, ahora mismo si hago esto se rompe, ¿la veis? Se desmenuza, veréis después de darle un rato. Cuanto más seca y dura la masa, más difícil es de amasar. Entonces tenemos que elegir si queremos que sea difícil el proceso de amasado o difícil el proceso de convertir la pasta en algo comestible. Sin embargo, la verdad, me pasé un poco. Me dio la sensación cuando tenía toda la harina, pero después de seguir amasando un buen rato, se me sigue desmenuzando, así que lo que voy a hacer es simplemente poner una pizquita de agua en estas partes de la masa para luego unirlas, ¿de acuerdo? Voy a simplemente mojar el dedo, pasarlo un poco por encima, mojo el dedo, paso un poquito por encima, mojo el dedo, paso un poquito por encima. No me quiero pasar, pero bueno, si me pasase podría añadir un pelín más de harina, lo que pasa es que no quiero fastidiar todas las proporciones, pero sí, no hay ningún problema si os pasáis un poquito, no hay ningún problema si os quedáis un pelín cortos. El problema es si os pasáis demasiado o si os quedáis demasiado cortos, ahí sí que podríais tener alguna dificultad después, pero vamos, es cuestión de practicar. Cuando son cantidades tan pequeñas como este poquito de harina o o un solo huevo, no suele haber demasiado problema. Vale, entonces, ¿qué hago después de haber hecho todo eso? El agua es pegamento para la masa, así que después de esto solamente aprieto un poco, doblo, sigo repitiendo el proceso y veréis cómo enseguida se ha rehidratado la masa y quizás hasta tenga que echarle un poco de harina. Vale, la masa aún está lejos de estar terminada, pero quería enseñaros un poco sus propiedades a medida que la vamos haciendo. Tal y como veis, ahora es más elástica que antes cuando se rompía, ahora ya no se rompe, pero al mismo tiempo tampoco se pega sobre sí misma con demasiada facilidad. Queremos que se pegue un poquito, porque la tenemos que amasar, pero queremos también que por ejemplo, ni siquiera está enharinada la superficie, ¿veis? Y no se pega. Sin embargo, la puedo amasar y con cierto esfuerzo se va pegando sobre sí misma
para poder seguirse amasando y seguir creando las cadenas de gluten y seguir traspasando la humedad de unas partes a otras. Así que eso, tenemos que seguir así hasta que esté verdaderamente bien hecha. ¿Cómo sabremos cuándo está verdaderamente bien hecha? Cuando la podamos doblar sobre sí misma con facilidad y no se parta, no se rompa como está haciendo aquí. Así que, a trabajar. Esta es una masa difícil de trabajar, como os decía, pero merece la pena hacerlo así. Si vamos a hacer lo que vamos a hacer aquí, si solamente la queréis estirar para hacer lasaña o algo así, os podéis facilitar la vida y hacerla con un poco más de líquido. Pero sí, si queréis hacer lo que vamos a hacer aquí, tenemos que currárnoslo. Vale, cuando una masa así de firme y resistente y seca se deja amasar así de bien, suele ser que nos estamos acercando. Como comprobáis, sigue sin pegarse demasiado sobre sí misma, pero sí lo suficiente como para que podamos tener alguna clase de amase cuando ejercemos presión. Así que, seguir un poco más y pronto la meteremos en film en cuanto hayamos terminado para dejarla reposar. Muy bien, pues tras bastante rato de buen trabajo, aquí tenemos nuestra masa. Es dura, es consistente y tenemos que dejarla reposar. ¿Por qué? Porque mientras reposa se siguen formando los enlaces de las proteínas de la harina y además cualquier humedad que pudiese no haber entrado en cualquier polvillo que hubiese, finalmente se filtrará y quedará todo mucho más homogéneo y será mucho más fácil trabajar con ella y además le dará mayor elasticidad una vez la cocinemos. ¿Durante cuánto tiempo que tiene que reposar? Depende de la temperatura, depende de la humedad del aire, como os decía antes, por eso no os quise dar las medidas exactas. Ya visteis que esta vez incluso yo tuve que echarle un poquito de agua. Supongo que era un huevo un poco más pequeño. Creo que es que está un pelín viejo, no tenía tanta agua. Noté la cáscara un poco blanda. En fin, lo que os decía, nunca sabes exactamente cuánto va a necesitar, pero sí que os puedo decir que de una media hora a una hora mínimo, y a partir de ahí puede estar un día, quizás 2 en el frigorífico. Yo no lo tendría más de un día. Por si fuese menester dejarlo hecho para el día siguiente. Así que eso, dejémoslo media hora, una hora envueltito en film y lo estiraremos. Ahí está. Como dato, lo podéis dejar congelado durante un montón de tiempo en el congelador sin ningún problema, aunque técnicamente sería fresca la masa en ese caso. En fin, ahora lo que toca es limpiar. Ya ha pasado una hora, vamos ya. No puedo amasar con una sola mano. En realidad no necesitáis específicamente un rodillo como este. Podéis usar una botella si no lo tenéis. O también podéis utilizar una de estas máquinas. Que a lo mejor lo hago, pero como la mayoría de vosotros no tendréis una de ellas en casa, lo más probable es que tengáis que hacerlo con alguna clase de rodillo. Así que os enseñaré cómo se usa el rodillo. Vamos estirando y cuando lleguemos al límite de lo que parece que quiere estirar, simplemente le damos la vuelta y seguimos estirando hasta que quede más bien finita. Aunque es una masa que pega poco, no está de más irla enharinando de vez en cuando para evitar que se llegue a pegar con el rodillo o con la mesa o con lo que sea. Vale, pues aquí tenemos la pasta. Debido al área de trabajo que tenía, que era relativamente reducida, tuve que partirla en 2, pero si la queréis mantener en una, podéis tranquilamente. En fin, ahora que ya las tenemos así, lo suyo es volverlas a enharinar un poquito más y empezar a doblarlas. ¿Cómo doblarlas? Estaréis pensando, pero estás loco, Rangu, ¿qué me dices? Vale, este es el motivo por el que hemos hecho una masa tan difícil de amasar todo este tiempo. Lo que podemos hacer con ella, que no podríamos con otros tipos de masa, es directamente, y como os acabo de decir, doblarla sobre sí misma. No hace falta apretar en la doblez ni nada parecido, tampoco hay que ser ultra mega perfecto, pero nos conviene que sean lo más igualaditos posible, porque eso nos ayudará obviamente a hacer la mejor pasta posible. ¿Y cómo? Vale, si fuerais profesionales tendríais que haber recortado todo esto e intentar que quede todo igualadito desde el principio, pero como estamos haciendo esto para nosotros mismos, no importa tanto. Bien. Ahora que los tenemos así enrollados, podemos hacer alguna clase de fideo. Esto tiene nombre, pero no recuerdo cómo se llamaba. ¿El fettuccine puede ser? Sé que no es el tallarín. Sé que el tallarín es algo parecido, pero menos grande, menos ancho. En fin, vamos cortando, tal y como veis. Estoy con la cámara, así que no me fío ahora mismo de mis propios cortes. Pero, como hemos hecho una masa dura, seca y resistente, tras esos cortes, obtenemos fideos independientes. Aquí los tenéis. Debería haber echado un pelín más de harina porque aunque no se pegan sí que tenían rozamiento contra sí mismos, pero ahí están. Ahora solo hay que seguir cortando y separarlos para quedarnos con esos fideos. Mirad las capas, cómo se ven incluso antes de separarlos.
Esto es lo que más me gusta de hacer pasta. abrirlos en fideos. Es súper satisfactorio. Mira qué bonitos. Pues ahí están todos finalmente. Ahora, pues simplemente se hacen como pasta normal, simplemente teniendo en cuenta el hecho de que como es pasta fresca, tarda menos en hacerse que la pasta seca. De hecho, esta la podéis secar si queréis, la podéis colgar de algo y secarla, dura muchísimo tiempo una vez la secáis. No os recomendaría que la congeléis ahora, se puede, pero es probable que se os pegue entre ella o pierda propiedades elásticas o algo así una vez la descongeléis, no sé. Yo lo hice una vez y no me gustó el resultado, fue solo por el experimento, pero eso, ahora solo queda hervir en abundante agua caliente con una pizquita de sal y luego ya pues le podemos echar lo que queramos. Es pasta, todos conocéis la pasta y sabéis qué hacer con ella. Al dente. Y aquí están terminados. Ahora, pues eso, meterlos en el plato, echarles la salsa o condimento o lo que sea que se prefiera y ya está. La verdad es que esto es solo uno de los múltiples tipos de cosa que se pueden hacer con la misma pasta que acabo de crear yo. Como os digo, podéis crear una ligeramente distinta si lo que queréis es que pegue más o que os dé igual que pegue más, como para una lasaña o para unos tortellini o algo así. En ese caso no querríais que fuese tan dura como esta. Pero sí, incluso fuera de eso también hay otras cosas. Por ejemplo, el otro día hice una en la que no puse nada de huevo, simplemente fue agua y harina, pero el agua la había infusionado con orégano. Básicamente había hecho una infusión de orégano y usé ese agua para hacer pasta y estaba riquísima. Así que eso, experimentad. Si queréis podéis pedirme que os enseñe algunas de esas otras pastas experimentales que he hecho. Yo encantado de la vida, la verdad, me gusta mucho cocinar. Y si con esto os he animado a que cocinéis un poco también, es relativamente fácil, es practicar un poquito y a partir de ahí ya irle pillando el truco y adelante. La verdad, se nota la diferencia, está más rica que la de la tienda cuando te sale bien. Y tengo hambre, así que ¡chao!